Steve Jobs nació en 1945 en California. Sus padres, dos estudiantes universitarios sin medios materiales para mantenerlo, entregaron al pequeño Steve en adopción al matrimonio formado por Paul y Carla Jobs. Con apenas 12 años, se unió al Hewlett-Packard Explorer Club, asociación juvenil en la que los ingenieros de la compañía Hewlett-Packard enseñaban a niños y jóvenes las últimas creaciones en el terreno de la computación. Steve Jobs ingresó a la Reed College, una universidad de artes liberales ubicada en Portland, Oregon, pero abandonó los estudios universitarios un semestre más tarde. En esa época coqueteó con las drogas y se interesó por la filosofía y la contracultura, llegando a viajar a la India en busca de la iluminación espiritual. En 1974, Jobs fue contratado como diseñador de Atari, compañía pionera de la entonces naciente industria de los videojuegos. En aquella época se unió a su primer socio, el ingeniero Stephen Wozniak. Jobs supo apreciar de inmediato el interés comercial del proyecto de microcomputador doméstico en el que trabajaba su amigo. Así es como en su garaje crearon primero una imaginativa placa base y luego un computador completo, el Apple I, considerado el primer ordenador personal de la historia. En 1976, con el dinero obtenido de la venta de su furgoneta Volkswagen, fundaron la empresa Apple Computer, con sede en el garaje de la familia Jobs. Steve eligió el nombre Apple como un recuerdo de los tiempos en que trabajaba en la recolección de su fruta favorita, la manzana. El Apple II, una mejora del modelo anterior, fue introducido en 1977, convirtiéndose en el primer ordenador de consumo masivo. Tras una impresionante lluvia de pedidos, Apple pasó a ser la empresa de mayor crecimiento en Estados Unidos. 3 años después, Jobs y Wozniak eran millonarios. Steve Jobs había adquirido ya su fama de genio para la tecnología y los negocios. Tras el Apple II, Jobs y Wozniak se enfrascaron en la creación del Macintosh, el primer ordenador asequible y fácil de manejar, sin necesidad de saber informática. Era la realización del sueño que acariciaba la industria desde la invención del primer microprocesador en 1971. En 1981, con el ánimo de mantener la competitividad de su empresa, Steve Jobs decidió reclutar para la dirección de Apple al entonces presidente de Pepsi, John Sculley, sin saber que éste acabaría echándole de su propia empresa. Y es que el estilo de Sculley, un ejecutivo de la vieja guardia, chocaba claramente con la rebeldía y las maneras heterodoxas de Jobs. Al mismo tiempo empezaron los problemas entre Jobs y Wozniak, relegado a un segundo plano tras un accidente, y al difícil carácter de Jobs, que en ese entonces era conocido en el medio informático como el tirano carismático. El resultado de ambos conflictos fue que Wozniak se marchó de Apple en 1985, año en el que fueron despedidos 1.200 empleados a raíz de una amplia reestructuración de la empresa, y Jobs dimitió para emprender en solitario una nueva aventura empresarial. Steve Jobs fundó una nueva compañía informática llamada Next Computer en 1985, y a continuación compró al director cinematográfico George Lucas por $10 millones. Así, nacieron en 1986 los estudios de animación Pixar, centrados en la producción por ordenador de películas de dibujos animados, y tan solo 3 años después, una de sus películas realizadas, llamada Teen Toy, obtuvo el Oscar de la Academia al mejor cortometraje animado. En 1995, el estudio lanzó Toy Story, una producción conjunta con Disney, y que ya forma parte de la historia del cine por ser el primer largometraje realizado íntegramente en ordenador. La película fue un éxito de taquilla y obtuvo un Oscar de la Academia de Hollywood. Además,
El estudio produjo éxitos como Bichos, Una aventura en miniatura, Monster Inc., Buscando a Nemo, entre otros. Si bien es cierto, Jobs estaba pasando por momentos muy buenos, su antigua empresa atravesaba por momentos muy difíciles. Desde principios de los 80, los PC clónicos copaban el mercado gracias a su bajo costo. Un PC clónico equipado con Windows y un mouse era tan fácil de usar como el Macintosh y mucho más barato. A juicio de casi todos los expertos, Windows era un plagio de la interfaz de Macintosh. Esto fue uno de los principales provocadores de la enemistad entre Steve Jobs y Bill Gates. Derrotada en sus pleitos contra Microsoft y sumergida en una profunda crisis, en diciembre de 1996, Apple decidió comprar a Next Computer, lo que supuso la vuelta de Steve Jobs a la empresa por él fundada, con un cargo de asesor interno. En este cargo, Jobs decidió no recibir salario. 9 meses después, la dimisión del presidente de Apple encumbró nuevamente a Jobs al frente de la compañía. Durante esta segunda etapa en Apple, en la que se mantendría como director ejecutivo hasta el 2009, Steve Jobs continuó en su línea creativa, impulsando productos decididamente innovadores. Y no hay duda de que acertó en sus planteamientos, ya que en el 2012, un año después de su muerte, Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. En 1998, justo un año después de su regreso, Steve Jobs volvió a revolucionar el mercado informático con el lanzamiento del iMac, un ordenador compacto integrado en el monitor, que además de su espectacular diseño vanguardista, estaba preparado para navegar por Internet. Su éxito de ventas colocó a Apple nuevamente entre las 5 mayores fabricantes de ordenadores personales en Estados Unidos. Como si el mundo del ordenador personal se le hubiera quedado pequeño, Jobs pasó pronto a desplegar su inagotable inventiva en otros ámbitos. El primero fue la música digital. En 2001, desembarcó en el sector musical con un reproductor de audio de bolsillo, el iPod, y 2 años después creó la tienda musical iTunes, que lideró de inmediato la venta de música en línea y sigue manteniendo su posición dominante. Desgraciadamente, sus problemas de salud lo obligaron a apartarse temporalmente de su trabajo en el 2004, año en que fue tratado de un cáncer de páncreas. El 2007 presentó el iPhone, primero de la familia de teléfonos inteligentes de alta gama producidos por Apple, declarado el invento del año por la revista Time. Su pantalla táctil integraba un teclado de orientación tanto vertical como horizontal e incorporaba una cámara fotográfica de 3 megapíxeles, un lector de música con las mismas funciones que un iPod y un navegador de Internet. Inicialmente contaba con un número reducido de aplicaciones proporcionadas por Apple, pero la demanda de más programas por parte de los usuarios originó la creación de la App Store en julio del 2008, una tienda de aplicaciones donde todo tipo de desarrolladores podían vender software diseñado para los iPhone y además dispositivos fabricados por la compañía. En el 2009, año en el que tuvo que someterse a un trasplante de hígado, Steve Jobs delegó la mayor parte de sus responsabilidades a Timothy Cook, pero ni siquiera el visible deterioro de su salud lograría reducir su entrega al trabajo y su afán innovador. Con su creatividad intacta, todavía en el 2010, sorprendió al mundo con el iPad, un híbrido de tablet y teléfono móvil con una ligera y delgadísima pantalla táctil de 9.7 pulgadas. Contenía en su parte posterior la potencia de procesamiento y todas las prestaciones de un ordenador portátil, sin necesidad de teclado ni ratón. Steve Jobs presentó la segunda versión,
el iPad 2 en marzo del 2011, en la que sería una de sus últimas apariciones en público. El 5 de octubre del 2011, a los 56 años de edad, falleció en su casa de Palo Alto, víctima del avance del cáncer que había sido detectado en el 2003. Y es así como se apagó la vida de un hombre que trabajó hasta el último de sus días en la búsqueda de la innovación. Se especula mucho sobre si su decisión de optar por la medicina alternativa en lugar de la tradicional fue la causa de su muerte. Pero lo único de lo que estamos seguros es que Steve logró siempre lo que se propuso y será recordado cada vez que se hable de alguna de sus empresas. Esto fue todo por hoy y síganos para más videos como este. Sus sugerencias son bienvenidas. Hasta luego.